Muy buenos días, el día de hoy les voy a presentar la línea del tiempo del equipo número 6 de la materia de Introducción a la Medicina. En el año 2500 y 2000 a.C. fueron las evidencias más remotas de cirugía, que son las amputaciones. En el año 1600 a.C., papiro de Edwin Smith, 48 casos clínicos como metodología diagnóstica, pronóstica y terapéutica de heridas. En 1552 a.C., papiro de Herbes, menciona la trepanación, circuncisión y extirpación de tumores superficiales. En el año 1000 a.C. fue la primera mención de la cirugía en Grecia en la obra de Homero. En el año 500 a.C., en el Talmud se mencionan las suturas, sustancias anestéticas y diferentes tratamientos y técnicas para curar enfermedades. En el siglo V a.C., Surruta describe 121 instrumentos quirúrgicos, materiales de sutura, control de hemorragia o cauterización, inmovilización, la cesárea, litotomía y extirpación de tumores. En los años 460 y 370 a.C., Hipócrates tuvo múltiples observaciones de clínica y moral. Entre los años 384 y 322 a.C., Aristóteles impulsó la anatomía. En el año 331 a.C. se fundó la escuela de Alejandría. Entre los años 310 y 250 a.C., Herófilo y Erastrato realizan la primera autopsia humana. En los años 79 y 138, Sorano de Efesio escribe un tratado de ginecología, obstetricia y pediatría. Entre los años 131 y 201, Galeno explicó la función y formación de la sangre. Fue el primero en reconocer que las arterias llevaban sangre y no aire, y que la sangre arterial y venosa era diferente. En 1163, la iglesia aborrece la sangre. Aparecen los barberos en Inglaterra y Francia, quienes practicaban cirugías. En los años 1452 y 1519, Leonardo da Vinci hace sus estudios anatómicos. En los años 1493 y 1541, Teofrastro Bombast fue el reformador de la medicina e iniciador de la quimioterapia. Su mayor contribución a la medicina fue haber puesto la química a su disposición con la teoría de la iatrioquímica. En los años 1510 y 1574, Bartolomei Eustacchi hizo múltiples descubrimientos. La trompa que lleva su nombre, las glándulas suprarrenales, el nervio motor ocular externo y escribió la vena pulmonar. De igual manera, entre los años 1510 y 1590, Ambroise Paré retiró la aplicación de aceite hirviendo en las heridas, reintrodujo el uso de las ligaduras y las amputaciones. En 1553, Miguel de Servet publicó un libro de teología y Andrés Berzelius escribe De Humanis Corpis. En el año 1559, Mateo Realdo Colombo publicó su libro de Reanatómica. En el año 1551, Gabriel Falopio publica Observaciones Anatomicae, comentario de la fábrica donde corrigió errores y agregó un nuevo material anatómico. Acuñó el término placenta. Andrea Cesalpino en el año 1571 descubrió el sexo de las plantas, publicándolo en su libro De Plantes. Y en 1589 también publicó una prueba experimental en Quaestionum Medicarium. Usó el vocabulario de circulación y propuso que los capilares que conectaban al sistema venoso y arterial no se perdía sangre hacia los tejidos. En 1590, Johannes Janssen y su hijo Zacharias fueron los primeros en diseñar un microscopio. Y en el año 1592, Galileo Galilei desarrolló un aparato para medir la temperatura. En el año 1556, Jacques Dubois en su obra Isagoge menciona la yugular, la subclavia, la renal y la poliplotea y otros vasos. En el año 1599, Peter Lowe fue fundador de la Facultad de Médicos y Cirujanos en Glasgow. En el siglo XVII, William Harvey descubrió y demostró la circulación mayor de la sangre. En 1600, Girolamo Fabrito de Akempete hace una aportación a la anatomía al interpretar en forma correcta los vasos umbilicales y las membranas fetales. Se le atribuye la descripción de las válvulas de las venas. En 1614, Santorio Santorius publicó su libro de Estática Medicina. En 1622, Aceli descubrió los quilíferos. Y en 1628, Harvey publicó en Frankfurt su obra clásica. En 1642, Wirsung descubre el conducto pancreático. En 1645, Florentino Folli practicó la primera transfusión de sangre de cordero a la vena de un enfermo. En 1651, Pequet descubre los folículos del ovario. En 1661, Marcelo Malpighi observó en su microscopio el paso de la sangre a través de los capilares. Se le considera el padre de la anatomía microscópica. En 1667, Jean-Baptiste
realiza la primera transfusión humana exitosa. En 1674 y entre 1750, Jean-Louis Petit inventó el torniquete para las amputaciones. En el año 1682, Brunner descubre las glándulas duodenales. Y en el siglo XVIII, París se desarrolla como el centro quirúrgico más importante. En el año 1665, Christian Huygens propuso una escala para ser utilizada en el termómetro, el sistema centígrados. En el año 1665, Robert Hooke contribuyó con uno de los primeros microscopios. En el año 1675, Anton van Leeuwenhoek descubrió la presencia de seres en una gota de agua sucia en cantidades inmensas. Descubrió un mundo nuevo de protozoarios de todas las clases, bacterias, células, y con la cola de un renacuajo confirmó la circulación capilar. En el año 1708, Gabriel Fahrenheit creó un termómetro de alcohol, y en el año 1714 Fahrenheit creó un termómetro de mercurio. En 1717 Fahrenheit elaboró una escala para la medición de temperatura, y en el año 1728 Puiseux realizó los primeros registros de la presión arterial. En el año 1728, John Hunter, el fundador de la patología experimental y quirúrgica, fue pionero en la fisiología comparada y morfología experimental. Desarrolló la cirugía como una rama de medicina científica. En el año 1731 se funda la Academia de Cirugía de Francia, y entre el año 1744 y 1795, Pierre-Joseph Dassault perfecciona la técnica quirúrgica y se considera el primer maestro en anatomía quirúrgica. Fue el pionero en el tratamiento quirúrgico de las aneurismas. En 1745 se separan los cirujanos ingleses de los barberos. Entre los años 1771 y 1778, Albrecht von Heller escribió una obra llamada Biblioteca Quirúrgica y sienta las bases del método experimental quirúrgico. En el año 1800, la Corporación de Cirujanos se legaliza con el nombre de Royal College of Surgeons of London, y en el año 1809, Ephraim McDowell realiza una cirugía de abdomen a una mujer con un tumor gigante en el ovario y lo reseca. Dr. Leopoldo Orenbrugger publicó en su libro Inventum Novum su técnica de percusión. En 1771, Albrecht von Haller publicó su libro con una nueva doctrina, denominado Farmacopea helvética, y proponía que los remedios tradicionales debían ser practicados tanto en enfermos como en sanos. En 1774, el Dr. Franz Anton Mesmer publicó una monografía sobre el magnetismo biológico. En el año 1779, John Collins Warren funda un museo de anatomía y realiza la cirugía más avanzada del mundo occidental antes del descubrimiento de la anestesia, utilizando opio y ataduras. El siglo XVIII fue conocido como el siglo de oro de la cirugía. En 1800, el químico Sir Humphrey Davy logró amortiguar el dolor con inhalaciones de óxido nitroso y gas hilarante en pacientes dentales. En 1901, el Dr. Philip Pinner publicó un libro titulado Traité médico. En 1808, el médico personal de Napoleón llamado Corvisart tradujo el Inventum Novum al francés, y gracias a esto el libro de Leopoldo, y con ello su técnica de percusión fueron finalmente reconocidas. En 1809, Ephraim McDowell llevó a cabo su primera resección de quiste ovárico. En 1816, René Lanel creó el antecedente del estetoscopio, un cilindro de 30 centímetros de largo. Y en 1827 Leroy extrajo el ácido acetil salicílico del sauce blancoe, que hoy en día se conoce como la aspirina. En 1816 James Parkinson publicó un estudio sobre un síndrome caracterizado por el temblor de manos incorporable y facies inexpresivas. Sus colegas lo bautizaron como el mal de Parkinson. En 1837 el Dr. Sakel trató pacientes esquizofrénicos con la administración de insulina, y esto tuvo buenos resultados. En 1842, Crawford Long administró a sus pacientes dentales éter antes de operarlos. En el año 1845, los medios empleados para evitar el dolor eran el opio, la mandrágora, cáñamo de India y la hipnosis de Mesmer. En el año 1846, John Collins Warren presenta con éxito un nuevo medicamento contra el dolor, dando un inicio a una nueva era de la medicina. En el año 1846, Robert Liston utiliza el éter sulfúrico para una amputación, constituyendo el primer procedimiento con anestesia. En 1847, Ludwig efectuó el primer registro de la presión arterial en un quimógrafo. En el año 1847, James Young Simpson utilizó el éter para atender un parto sin dolor.
1847, James Youngs descubre las propiedades analgésicas del cloroformo y comienza a implementarlo en sus pacientes. En el año 1849, James Blundell reanudó las transfusiones de sangre, inventó dos aparatos para transfusiones, Impellor y Gravitor. En 1852, Aitken construyó un instrumento de mayor practicidad que permitía que la columna del mercurio de los termómetros no bajara con rapidez cuando éste fuera retirado del paciente. En 1854, Florence Nightingale introduce cuidados, limpieza y alimentación personal, demostrando una mejoría de salud en los pacientes. En este año inicia la enfermería moderna. En los años 1854 y 1915, Paul Ehrlich fundó la quimioterapia moderna y sentó las bases científicas de la inmunología. Descubrió lo que hoy conocemos como la reacción de antígeno-anticuerpo. Y en 1855, el Dr. George Carman desarrolló con base al estetoscopio de Lanel el estetoscopio biauricular. En 1858, Virchow publicó su libro Cellular Pathology, en el cual mencionaba que el cuerpo es como un estado formado por células. En 1864, Pasteur descubrió la pasteurización y en 1856 publicó un libro donde expuso sus hallazgos para la explicación de la fermentación y putrefacciones de la materia orgánica. En 1970, Clifford diseñó el termómetro clínico que se utiliza en la actualidad. Pelliatre y Conventeur obtuvieron la quinina del árbol de quina usado para el tratamiento de fiebres palúdicas. A partir del opio se obtuvo la morfina. En 1970, la publicación de frenología del Dr. Gall señaló que cada función cerebral tenía una localización específica en el cerebro. En 1880, Robert Koch publicó una monografía sobre la etiología de las enfermedades traumáticas infecciosas. Y en 1881, Pasteur, debido a la enfermedad de carbunco, realizó su experimento que consistía en calentar el germen a 42 grados centígrados. A 48 ovejas, la mitad había recibido el germen atenuado y la otra mitad no. A las 24 horas, 22 de 24 ovejas no inoculadas habían muerto. En 1982, Koch descubrió el bacilo de la tuberculosis y Karl Leeuwenhoek realizó la primera extirpación de vesícula. En 1882, el Dr. Jean-Marie Charcot fundó una cátedra de esta especialidad a la que acudieron médicos de todo el mundo. En 1883, Tate efectuó con éxito la primera intervención en un caso de embarazo tubárico roto. Y Ilya Illich publicó su descubrimiento clásico sobre el proceso de defensa de los invertebrados inferiores. En 1885, el niño Joseph Meister, de 9 años, recibió la primera vacuna para la rabia. En 1886, Reginald Fitz presentó una conferencia sobre la peritiflitis y por primera vez llamó a este padecimiento apendicitis. En 1987, Thomas Morton llevó a cabo la primera extirpación con éxito del apéndice. En 1988, Eduardo Lisiaga trajo a México el primer cerebro de conejo infectado de la rabia para producir un suero antirrábico, y el 23 de abril de este mismo año realizó la vacuna. En 1889, Jules Pin se le atribuye la primera histerectomía abdominal. En 1800, von Bergmann comienza a aplicar la esterilización por calor para la práctica quirúrgica. Y William Stuart introduce los guantes de látex para procedimientos quirúrgicos. William Röntgen descubre los rayos X en su laboratorio en la Universidad de Würzburg. En 1896, Riva-Rocci diseñó el esfigmomanómetro. Este mismo año, el ingeniero Luis Espinosa y Cuevas trajo a México la primera máquina de Röntgen. En octubre de este mismo año se tomó la primera radiografía en el país. Henry Becquerel descubre la reactividad natural mientras investigaba la fluorescencia. En 1898, Pierre y Marie Curie descubren un elemento casi imposible de encontrar en la naturaleza, el polonio. En 1900, Bier introduce la anestesia irraquidia con cocaína en la cirugía general. Y en 1901, Karl Landenstein descubrió los grupos sanguíneos A, B y AB. Un año después descubrieron el grupo O. Put emplea la estobaina en la anestesia raquidia. En 1910, la estructura y función del tejido nervioso fueron conocidos gracias a los trabajos de Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal. En el año de 1911, se creó el término donador universal por Ottenberg. Nick y Goss introducen la anestesia morfina escolpolamina en obstetricia. En 1914 se comenzó a usar citrato de sodio como anticoagulante.
Luis Agote realizó la primera transfusión sanguínea citratada. En 1916, el Dr. William Baum lo perfeccionó y se conoce como Baum-manómetro. Y en 1928, Alexander Fleming descubrió la sustancia llamada penicilina. En el año de 1929, Hans Berger inventó el electroencefalógrafo. En 1932, Charles Sherrington y Edgar Adrian recibieron el premio Nobel por sus estudios sobre reflejos, los impulsos nerviosos y la transmisión de las sensaciones. En 1934, el Dr. Frédéric Joliot e Irene Curie descubren lo que en la actualidad conocemos como rayos gamma. Y en 1935, Gerard Domag descubrió el Promptocil rubrum, que es un colorante derivado de las sulfamidas, el cual disminuyó la mortalidad de la fiebre puerperal y para curar enfermedades como la neumonía, la erisipela y la celulitis. En los años 1937 y 1939, Landstern y Wiener descubrieron el RH. Y en el año 1944, Selman Waksman obtuvo la streptomicina a partir de un hongo, siendo el primer medicamento específico para la tuberculosis. En 1945, Giuseppe Brotzu, al trabajar con un hongo del agua, descubrió las cefalosporinas, las cuales actúan contra muchas bacterias, gram positivas y gram negativas. En 1952 se da inicio a la era de la psicofarmacología, con el descubrimiento de la cloropromacina. En el año de 1967, los estudios sobre fisiología de la visión le valieron un premio Nobel a George Wald y Ragnar Granit. Ausenfield y Cornack en 1967 desarrollan la tomografía axial computarizada, mejor conocida como TAC. Por último, en el año 1988, el 14 de noviembre se inauguró el Instituto Pasteur en París en honor a Louis Pasteur y al que se le considera como el padre de la bacteriología.